Hoy estoy aquí asistiendo a la reunión de matrimonio de mi hermana con los padres de su prometido. Se suponía que iba a ser un ambiente de celebración, pero de repente la madre del prometido se levantó para irse. Todos los presentes se quedaron impactados por el repentino arrebato. Por un momento pensé que era una broma, pero parece que lo decía en serio. Dudé un poco, pero estaba a punto de irme, aunque ser insultado verbalmente y luego huir con el rabo entre las piernas no va conmigo. Así que me encontré soltando esta respuesta: entonces voy a despedir a tu esposo. ¿De acuerdo? ¿Qué? Después de eso, la madre del prometido terminó arrepintiéndose de sus palabras. Me llamo Juan Sanz. Este año cumplo 43 años. Tengo una hermana menor llamada Irene, que es 9 años menor que yo. Perdimos a nuestros padres cuando éramos jóvenes, así que desde que mi hermana estaba en la secundaria hasta que se convirtió en adulta, trabajé duro para llenar el rol de sus padres. Nuestros padres fallecieron cuando mi hermana tenía 11 años y yo 18. Fue tan repentino que en ese momento apenas hubo tiempo para pensar. Se habló de que nos tomarían algunos parientes, pero no podía soportar la idea de que mi hermana sufriera. Así que renuncié a ir a la universidad y decidí conseguir un trabajo en su lugar. Pensé que si conseguía un trabajo, mi hermana y yo podríamos seguir viviendo juntos en la casa donde crecimos. Aunque solo tenía un diploma de secundaria cuando me contrataron y no estábamos precisamente bien económicamente. Aún así, mi hermana parecía feliz y sonreía mucho. Cuando mi hermana comenzó la preparatoria, tomé un trabajo adicional a medio tiempo para poder pagar su matrícula. Estaba desesperado por asegurarme de que no tuviera que renunciar a su educación por razones financieras. Pero, trabajando duro, logré que fuera a la universidad sin problemas. Gracias a que ella estudiaba mucho, logró obtener una beca que no requería intereses. Así que lo logramos. Ahora ya tengo 43 años. Tengo una esposa maravillosa. Y lo siguiente en la lista es que mi hermana se case. Ella ha estado viviendo con su prometido, Eduardo Martínez, por un tiempo y, al parecer, él le propuso matrimonio recientemente. Jan, ¿puedes venir a mi reunión de matrimonio con los padres de Eddie en lugar de mamá y papá? Solicitado por mi hermana para asistir a su reunión de matrimonio, ahora voy camino al restaurante designado. Era un restaurante de comidas privadas ubicado en la ciudad. Debido a mi trabajo, estoy acostumbrado a lugares como este, pero hoy es diferente. Siendo la reunión de matrimonio de mi hermana, estoy más nervioso que nunca. Aunque he criado a mi hermana como lo harían unos padres, honestamente, ni siquiera sé cómo enfrentar este sentimiento, esta tensión y conflicto. Entré al restaurante. En la sala a la que el personal me guió, ya estaban mi hermana Irene, su prometido Eddie y su futura suegra Leonor. Al parecer, su futuro suegro, Jorge, que se supone está ocupado con el trabajo, se unirá más tarde. Lamento haberte hecho esperar. Ahora en serio, ¿cuánto crees que hemos estado esperando? Mamá, ¿con qué vas a empezar? No hemos esperado tanto. Tan pronto como entré en la habitación, me sorprendieron las duras palabras de Leonor. De hecho, estaba mal que los hubiera hecho esperar, pero llegué 5 minutos antes de la hora acordada. Aún así, ella adoptó una actitud muy agresiva desde el principio, lo que me puso en alerta. Esta persona podría ser bastante problemática. Mi mal presentimiento sobre esto pronto se confirmaría. Totinske se va a casar con una mujer 6 años mayor. Seguramente había chicas más jóvenes disponibles. Ya basta. Hoy es para la reunión matrimonial. Pero piensa en tener hijos. ¿No sería difícil? A pesar de que mi hermana y yo estábamos justo ahí, Leonor mencionó esas cosas. Al mirar a mi hermana, parecía avergonzada y miraba hacia abajo. Bueno, hoy en día, elegir no tener hijos también es una opción. Nunca permitiré eso. Eddie es nuestro único hijo. Necesitamos un heredero. Al escuchar la palabra heredero, recordé lo que había escuchado sobre la familia Murphy por lo que mi hermana me contó. Eddie es maestro y Jorge es un empleado regular. Y Leonor ha sido ama de casa durante muchos años, no es como si tuvieran un árbol genealógico ni nada. Me preguntaba sobre la necesidad de un heredero, pero supongo que algunas personas todavía piensan así. Irene tiene 34 años este año, ¿verdad? Sí, acabo de cumplir 34 hace poco. Ciertamente la elasticidad de la piel es diferente a la de alguien de 20. ¿Qué pasó con la chica con la que salías antes? ¿Por qué estamos hablando de eso ahora? Ya te dije que lo mío con mi exnovia se terminó. Llevo solo unos 20 minutos en este restaurante, pero parece que Leonor no está muy contenta con este matrimonio. Claro, algunos preferirían casarse con alguien más joven. Sin embargo, ambos consintieron en esta reunión matrimonial,
lo que hace que los comentarios de Leonor sean extremadamente egoístas. Quería replicar, pero por el bien de mi hermana, me contuve. Si hablaba precipitadamente y ella decidía no aprobar el matrimonio, nunca podría volver a ver a mi hermana. Podría haberte presentado a una chica más joven. Mamá. Por favor, basta. Leonor dominaba la conversación, diciendo lo que le venía en gana. Ojalá consideraras cómo se siente estar del otro lado. Justo antes de que mi enojo alcanzara su punto máximo, estaba apretando mi puño fuertemente debajo de la mesa. Lo apreté tan fuerte en mi furia que mis uñas se clavaron en mi palma, comenzando a enrojecer. En ese momento, Leonor hizo una pregunta aún más ofensiva. Por cierto, ¿era Gene? ¿Qué clase de trabajo haces? Bueno, eso es. ¿Es que no puedes decirlo? ¿No eres empleado de tiempo completo? No, no soy un empleado de tiempo completo. En ese momento, Leonor se cubrió la boca sorprendida. Dudé en decir cuál era mi verdadero trabajo, no quería decirlo aquí. Y de alguna manera, mi respuesta vaga fue malinterpretada por Leonor. A tu edad, ser un trabajador temporal o de medio tiempo es increíble. Mi esposo tiene trabajos respetables. No, si trabajo adecuadamente. Eso no es lo que se llama trabajar en esta época, no ser empleado de tiempo completo. No solo terminaste la preparatoria, ¿verdad? He estado criando a mi hermana como un padre desde la preparatoria. Así que sí, soy un graduado de preparatoria. Leonor comenzó a llevarse las manos a la cabeza con incredulidad. La que se va a casar es mi hermana. Entonces, ¿por qué importa mi trabajo? Pero para Leonor, parece importante. Por cierto, después de graduarse de la universidad, Irene se convirtió en maestra. Es una maestra maravillosa, adorada por sus estudiantes. Pero a Leonor no parece gustarle ninguna de nosotras. Y entonces finalmente dijo algo escandaloso. La gente pobre se va. Disculpa. ¿Qué quieres decir con eso? Tal cual suena. He decidido que no encajas en nuestro linaje familiar. Ante el insulto repentino, todos, excepto Leonor, estaban atónitos. ¿Qué estás diciendo, mamá? Exactamente. ¿Por qué dirías algo así? Incluso mi hermana no pudo evitar responder. Mi hermana se enorgullece de haber sido criada por mí como una figura parental, y siempre está agradecida y apreciativa. Es una buena chica. Parecía que mi hermana estaba furiosa por cómo me estaban menospreciando, mirando ferozmente a Leonor. ¿Ves? Eso es típico de una persona pobre, ponerse así. Bueno, claro que me altero. Mi hermano me ha criado bien. Deja de contar historias tristes. Ya vete a casa. A pesar de las réplicas firmes de mi hermana, Leonor parecía indiferente y estaba tratando de echarnos. Esa fue la gota que colmó el vaso para mí. Estaba contemplando irme de la escena, pero ser reprendido tan a fondo y luego huir con el rabo entre las piernas no es mi estilo. Sin pensarlo, me encontré diciendo, entonces voy a despedir a tu esposo. Está bien. ¿Qué estás diciendo? Parecía que Leonor no entendía mis palabras y se veía desconcertada. ¿Qué quieres decir? Explícate rápido. Mencioné que no soy un empleado de tiempo completo porque en realidad soy presidente de una empresa. ¿Qué? ¿Un presidente? ¿Escuché mal? Soy Juan Sanz, presidente de la empresa donde trabaja tu esposo Jorge. Mientras me volvía a presentar, saqué una tarjeta de presentación de mi bolsillo y se la entregué. La mano de Leonor tembló ligeramente al tomar la tarjeta, mirándola como si quisiera hacerle un agujero con la mirada. Habiendo llamado antes a mi trabajo un simple empleo temporal o de medio tiempo, no esperaba que fuera un presidente. Parecía como si la hubieran golpeado con una pistola de perdigones. Un presidente. Eso simplemente no es posible. ¿Por qué no sería posible? Porque dijiste que trabajaste desde que saliste de la preparatoria para criar a tu hermana. Solo porque hice eso no significa que no pude convertirme en presidente, ¿verdad? Sí, estudié mucho. Renuncié a mis sueños para criar bien a mi hermana. Pero a medida que ella creció, comencé a perseguir mis sueños de nuevo. Eventualmente, fundé mi propia empresa, la cual ha crecido tanto que ahora se considera una gran corporación. Muchas empresas se acercan a mí para hacer negocios, y casi nunca tenemos déficits. Leonor, quien me había estado menospreciando, no sabía cómo interactuar ahora que se dio cuenta de que yo era el presidente de la empresa donde trabaja su esposo. Lo siento por lo de antes. Parece que malentendí. Por favor, perdóname. Leonor finalmente se disculpó, pero su actitud claramente no era la de alguien que realmente lo sentía. Al verla reírse sin cuidado,
Me di cuenta de que no quería que mi hermana se casara en un lugar como este. Lo siento, Irene, pero no puedo apoyar este matrimonio. Habían pasado unos 30 minutos desde que comenzó la reunión matrimonial cuando murmuré esto. La puerta de la sala privada se abrió. En ese momento, parecía que Jorge, quien se había retrasado por trabajo, acababa de llegar. Al notar el ambiente tenso, entró cautelosamente en la habitación. ¿Qué está pasando? ¿Es porque llegué tarde? No, hubo un pequeño desacuerdo con Leonor. ¿Un desacuerdo? Espera, Eugene, ¿qué haces aquí? Sabía que el padre del prometido de mi hermana era un empleado, pero parece que Jorge no sabía que yo era su hermano. Me miró con una expresión de sorpresa. Luego, mientras Jorge hablaba, Leonor finalmente se dio cuenta de quién era yo, y empezó a sudar profusamente en la frente. Oye, ¿de verdad esta persona es el presidente? Di que es mentira. Gene es nuestro presidente. Espero que no hayas dicho nada irrespetuoso. Jorge, al percibir el ambiente pesado, levantó la voz hacia Leonor. No dije nada. No es mi culpa. Fueron ellos los que se negaron a aprobar el matrimonio. ¿Negaron? ¿Qué quieres decir, Gene? ¿Qué pasó? Leonor dijo que los pobres deberían irse. Luego, conté todo lo que había ocurrido. Al principio, Jorge escuchaba con calma, pero su expresión se fue volviendo más severa a medida que avanzaba la conversación. Cualquiera se pondría serio al enterarse de que su esposa había hecho comentarios tan escandalosos al presidente de la compañía donde trabaja. Leonor, ¿qué has hecho? Es tu culpa por no decirme desde el principio que él era el presidente. Basta. ¿Por qué no puedes admitir tu propia culpa? Pensaría lo mismo si estuviera en la posición de Jorge. Al ver que Leonor seguía negándose a admitir su error, podía adivinar que Jorge ya había pasado por muchas cosas con ella antes. Tal vez no era la primera vez que algo así sucedía. Pensar en eso me hizo sentir lástima por Jorge. De todos modos, si Irene se casaba con la familia Murphy, probablemente enfrentaría acoso por parte de Leonor. Simplemente no podía aceptar el matrimonio sabiendo que mi hermana, a quien he cuidado y criado todos estos años, estaría soportando días de acoso. Irene observaba la situación con preocupación. ¿Qué debería hacer en ese momento? Jorge, con una expresión resuelta, dijo. Voy a divorciarme de Leonor. Por favor, permite el matrimonio de Eddie e Irene. Esto fue inesperado. Nunca pensé que escucharía tales palabras de Jorge. Conocía la ética de trabajo de Jorge como alguien que se destacaba en reunir a las personas más que en perseguir beneficios personales. Pensé que de alguna manera calmaría a Leonor, pero parece que no fue el caso. ¿Qué quieres decir con divorcio? ¿Qué estás diciendo de repente? ¿Una broma? ¿Sabes cuánto he soportado? Eso es una exageración. No vas a divorciarte realmente, ¿verdad? Así que a la pregunta de Leonor, Jorge no respondió y simplemente miró hacia la mesa frente a él. Claramente, Leonor había causado varios problemas antes, y Jorge había estado sufriendo cada vez. Al final, deseaba su propia felicidad, incluso si eso significaba cortar con Leonor. Para Leonor, divorciarse en este momento sería un problema serio. Había escuchado que había sido ama de casa durante décadas, y verla siempre vestida con ropa de marca sugería que probablemente tenía hábitos de gasto. Si se divorciaban, le costaría incluso mantener su estilo de vida. Y no parecía tener la intención de trabajar. Gene, ¿qué te parece esto? Leonor ya no estará involucrada, así que por favor permite el matrimonio. Bueno, si es así, quiero que mi hermana sea feliz. Muchas gracias. En efecto. Si no fuera por Leonor, permitiría con gusto que mi hermana se casara con su familia. Así que la propuesta de Jorge no es mala para mí. Después de todo, la única persona que tendría problemas con el divorcio aquí es Leonor. Y ella misma es la causa de ello. Incluso si acepto el matrimonio a cambio de un divorcio, nadie alrededor se quejaría. Espera, ¿por qué estás decidiendo las cosas por tu cuenta? He estado pensando en el divorcio por un tiempo ya. He llegado a mi límite. Aquí están los papeles de divorcio. Dijo Jorge mientras los sacaba del bolsillo interior de su chaqueta. Al parecer, se había sentido así por algún tiempo. Y al ver los papeles de divorcio ya completados, parecía que no estaba lejos de finalizarlo. ¿Cómo se supone que voy a vivir si te divorcias de mí? Ese no es mi problema. Descúbrelo por ti misma. Solo vete a casa por hoy. En un abrir y cerrar de ojos, Leonor fue sacada de una habitación privada por Jorge. Después de un rato, Jorge volvió a la sala. Disculpen por la molestia.
¿Continuamos nuestra conversación? Sí. Brindemos por su matrimonio como celebración. Aunque hubo un momento de ligera incomodidad, los 4 disfrutamos de nuestra comida. Al salir, mi hermana me detuvo y me dijo: me sentí muy feliz cuando dijiste claramente que no podías aprobar el matrimonio antes. ¿De verdad? Me preguntaba si estaba siendo demasiado directo. No, me encanta eso de ti. Por favor, sigue siendo el hermano considerado que eres. Con esas palabras, Irene y Eddie se fueron. Después de eso, los preparativos para la boda avanzaron rápidamente y pronto llegó el día de la boda. Cuando llegué al lugar, Leonor no estaba por ningún lado. Curioso, le pregunté a Jorge al respecto. Disculpa. ¿Ya te divorciaste de Leonor por casualidad? Sí, nos divorciamos poco después de eso. Fue invitada, pero insistió en no venir. Lograste que aceptara el divorcio. Le señalé su mal uso de las finanzas del hogar. Le dije que las pagara de inmediato o que eligiera el divorcio. Y ella eligió el divorcio. Parece que Leonor fue golpeada donde más le dolía y no tuvo más remedio que aceptar el divorcio. La boda transcurrió sin problemas y los 2 se casaron felizmente. Es posible que enfrenten muchos desafíos por delante, pero sinceramente espero que sean felices. Les envío mis mejores deseos de felicidad en mi corazón. Acerca de despedir a Jorge, por supuesto, no tenía tal intención. Había escuchado que era un empleado competente, y solo dije eso para asustar a Leonor. Pero si Jorge hubiera sido una mala persona, despedirlo podría haber sido una opción. Más tarde, me enteraría de la situación de Leonor después del divorcio. Me imagino que ha sido difícil, pero ¿cómo están las cosas ahora? Yo estoy bien. Leonor, por otro lado, parece estar pasando por un momento difícil. ¿Qué quieres decir con difícil? Regresó a la casa de sus padres, pero al parecer no se lleva bien con ellos. Leonor siempre hacía lo que quería, incluso cuando vivía con sus padres, distanciándose de ellos cuando se casó. Leonor regresó a la casa de sus padres después del divorcio, pero no fue recibida con calidez. Se niega a trabajar, lo que le causa problemas a sus padres. Eventualmente, aceptó ayudar en la casa y se le permitió quedarse, pero solo con la condición de que debía mudarse en el plazo de un año, lo que le provocó un arrebato. Eso suena difícil para sus padres. Me siento un poco culpable por eso. Pero, ¿qué planea hacer ahora? Eso es algo que solo Leonor puede averiguar dentro de 6 meses. Escuché que Leonor empezó un trabajo de medio tiempo mientras vivía en la casa de sus padres. Sin embargo, su actitud dominante no cambió y fue despedida en menos de un mes. Ha pasado un año y mi hermana Irene y Eddie se han mudado al área donde vivimos mi esposa y yo. Pensé que eligieron estar cerca de nosotros por voluntad propia, pero resultó que simplemente encontraron una buena propiedad cerca. Desde que se mudaron cerca de nosotros, parece que nos vemos más a menudo. Recientemente hicimos una barbacoa en nuestro patio, y ahora estamos planeando una fiesta en casa. Parece que mi esposa e Irene se han llevado muy bien, saliendo juntas una vez por semana. Por eso decidimos hacer una fiesta en casa. A Eddie y a mí nos dijeron que solo tenemos que presentarnos. Así que estoy esperando con ansias disfrutar de la comida que prepararán. Yo, la cocina de mi esposa todos los días, pero han pasado años desde que probé la comida de mi hermana. En aquellos días, ella solía hacerme comidas deliciosas cuando llegaba a casa del trabajo, sopa de pollo, macarrones con queso, guisos y tortillas. Hacía una variedad de platos, y siempre esperaba con ansias llegar a casa. Al recordar esos días, espero con ansias el día de la fiesta en casa. Cuando conocí a Leonor por primera vez en la reunión matrimonial, me preguntaba cómo resultarían las cosas. Pero me alegra que todo haya funcionado al final. Terminó mal para Leonor, pero eso fue el resultado de sus propias acciones. He prometido ser aún más amable con las personas para proteger mi propia felicidad en el futuro.